Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Contreras y en este video quiero mostrarte y hablarte un poco acerca de lo que es el tema de creación de contenido, cuáles son los dos grandes conceptos que abarcan todo el tema de la creación de contenido, tener un negocio detrás, poder crear ofertas, poder generar atracción, generar tráfico a tus cuentas y todo eso. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero explicarte dos grandes variantes que existe del contenido. Está el contenido educativo, que es un contenido que está más enfocado a business, que también se puede decir contenido de business o educativo. Es un tipo de contenido que está más enfocado a generar ofertas, donde el negocio está detrás de la creación de contenido, contenido de formato corto, contenido de formato largo. Y está la otra gran variante, que es el contenido de entretenimiento, que este tipo de contenidos son tipo videos tipo Dross, videos tipo MrBeast, videos tipo gente que juega videojuegos, que hace vlogs, que hace reviews de comida en restaurantes, lo que sea. Ahora, antes de entrar en materia, porque yo me especializo en este campo, en contenido educativo o de business, te quiero decir que igualmente no te quiero cortar las alas, igual te quiero motivar de que este contenido también funciona. Es un poco más difícil porque aquí tú no controlas el flujo del dinero y dependes de muchas visualizaciones de viralidad y de patrocinios, de colaboraciones, de merchandising y bueno, diferentes cosas. Aquí no dependes tanto que te hagas viral, depende más de que hagas un contenido educativo business para que puedas tener leads mucho más cualificados. Y aquí no dependes tanto de la plataforma. Lo único que depende de la plataforma es la distribución del contenido. Más no depende en qué precio puedes cobrar, qué hay detrás del contenido. Pero bueno, lo único, como te digo, no te quiero cortar las alas. Si tú te sientes que está más en este tipo de contenido, que va aquí, lo puedes empezar a crear porque igual sé que te puede abrir bastantes puertas porque lo he visto de diferentes compañeros. Obviamente en la vida no todos estamos hechos pues, para hacer ninguna de estas dos y mucho menos para hacer contenido en sí mismo. Pero igual, si juegas fútbol, te invito a que crees contenido acá, grábate jugando fútbol, algún deporte, si juegas videojuegos, si sientes que es lo que a ti te gusta, crea contenido. Si te gustan, no sé, las comidas, los viajes y tienes la oportunidad de hacerlo, crea contenido también de entretenimiento. Si te gustan hacer videos de risa, videos de tristeza, de drama, de actoral, todo lo que sea, crea contenido. ¿Te gusta tocar un instrumento? ¿Estás en la universidad cursando alguna materia, estudiando algún idioma, lo que sea? Crea contenido de entretenimiento, que créeme que te va a servir muchísimo. Pero bueno, vamos a entrar en materia en el contenido educativo o business. El contenido educativo y business está enfocado, como ya dije anteriormente, en crear un negocio detrás de lo que es el contenido orgánico o el contenido también ads, ahí también aplica. Y pues aquí ya tú controlas los precios, ya no dependes de la viralidad ni de mucho gaming ni de esas cosas, sino que dependes de que tu contenido cualifique y eduque a tu audiencia y la nutra, ¿sí? Aquí dependes 100% de cómo está el business detrás de la creación de contenido. Obviamente aquí ya se implementan embudos de diferentes maneras y aquí ya dependes de otras ciertas habilidades para empezar a generar dinero con este lado. Pero bueno, ya saliéndonos de este punto, vamos a hablar de los dos grandes conceptos que siempre abarcan estos campos, sea digital, sea físico. Marketing y las ventas. Y quiero ser muy claro y conciso contigo. Muy claro y conciso contigo. Si tú entiendes de marketing y de ventas, no digo que entiendas todo al 100%, pero si entiendes las bases fundamentales de estos dos conceptos y de cualquier nicho. ¿Por qué te lo digo? Porque el marketing, este concepto deriva a otros grandes conceptos como el branding, marketing de respuesta directa, marketing digital. eh, bueno, aquí ya saben, marca personal, aquí también sale, y en ventas sale lo que son las ofertas, lo que son la escala de valor, lo que son los modelos monetarios, salen también lo que es la cualificación, bueno, closer, CT, CT, todas diferentes cosas. Pero si entiendes estas dos cosas, las bases fundamentales, créeme que vas a entender cualquier cosa y como te digo, vas a poder vender cualquier cosa. Entonces, ahora sí vamos. Todo negocio depende de esto. Todo negocio depende de esto. Entonces, vamos a ir. Ahora, ahora sí entrando a lo que nos apremia es cómo monetizar a través de las redes sociales. Entonces, vamos a ver esta estructura que está aquí, que son estos tres puntos de, bajo mi experiencia y también en los trabajos que he tenido y las colaboraciones que he tenido con compañeros, es que existen estos dos grandes grupos. Entonces, lo primero es acá, que es la generación de tráfico o de leads. Entonces, hay dos grandes variantes a la hora de crear contenido. Está el contenido en formato largo y está el contenido en formato corto. Y aquí están las plataformas, por ejemplo, TikTok, Instagram y Facebook y una que otra, pero bueno, estas son como las más predominantes en el mercado. Y yo separo TikTok de Instagram y Facebook porque TikTok tiende a tener hasta el momento los leads menos cualificados. Sin embargo, yo creo que a futuro TikTok va a empezar a tener un público cada vez más cualificado porque TikTok se está cada vez más profesionalizando y le está dando cada vez más prioridad no tanto a la viralidad desbordada, sino a las comunidades y a las conversaciones reales con el creador. Pero bueno, esto
esto lo veremos quizás mucho más adelante. Instagram y Facebook obviamente tienen la audiencia en formato corto, los leads mucho más cualificados. Y pues es muy fácil también vender por dentro de estos medios. Entonces lo ideal es que si estás haciendo contenido en formato corto, lo puedes hacer en Instagram y Facebook, lo principal siempre es Instagram. Y que TikTok quizás, si lo es necesario, puedes empezar también a crear contenido por ahí para ir moviéndose. Pero no es necesario que tengas 3 canales de adquisición o generación de tráfico, solamente que tengas uno, por ejemplo, de Instagram, ya es más que suficiente. Y ahora, vamos acá, porque aquí pongo el correo electrónico. El correo electrónico es una forma... eh, es una misma red social, bueno, no es una red social, pero es una red de distribución de contenido, donde, bueno, aquí está el email, debería dejarlo solito, debería aquí dejar YouTube, de un momentico, perdón, y el email debe estar un poco más acá solo, bueno, vamos a sacar un cuadrito igual para el email, de un momentico, porfa, vamos a colorearlo de este color naranja, ahí está bien, y vamos a coger esto y vamos a conectarlo acá. No lo voy a agrupar, voy a dejarlo así, pero bueno, ya les explico por qué. Bueno, bueno, aquí también, perdón por este pequeño inciso, pero bueno, aquí está, vale, ya quedó. Ahora, YouTube, en este tema de creación de contenido educativo, de business, tiende a tener los leads mucho más cualificados, porque recuerda que las personas que pasen más tiempo contigo, viéndote a ti, consumiendo tu contenido, por ejemplo, contenido en formato largo, tiende a ser un lead que realmente primero va a empezar a calentarse, va a aprender mucho más de ti, y si tú sabes manejar YouTube, vas a empezar a quitarle muchas objeciones a los leads que vayan llegando y cuando vayan, por ejemplo, al Instagram o al embudo, cualquiera de estos dos tipos de embudos, vas a poder vender bastante fácil. O el closer o el setter que tenga, pues le va a quedar bastante fácil porque si tú sabes manejar muy bien YouTube para empezar a eliminar, a nutrir a tu audiencia, principalmente debe ser un contenido evergreen que vaya congruente con todo tipo de contenido, créeme que te va a ir súper bien. Ahora, ¿por qué pongo ahora el correo electrónico? El correo electrónico lo he visto muy pocas veces que se utiliza en habla hispana más que todo. Y es que aquí, digamos, en estos tres, contenido en formato largo y en estos tres, tanto YouTube, TikTok, formato corto y formato largo, aquí tú no controlas la distribución del contenido. Aquí tú no tienes los datos de los leads, de los potenciales leads, de los potenciales clientes que puedes llegar a tener. Aquí el que controla la distribución es YouTube, es el que decide si distribuye tu contenido o no. Aquí TikTok es el que controla la distribución. Instagram y Facebook también controlan la distribución. Pero en el correo electrónico, cuando un cliente, un lead, un potencial cliente te da tus datos, que en este caso puede ser email, aquí ya tú controlas la distribución, ya controlas qué exactamente tiene que ver ese lead, qué secuencia de correos electrónicos puedes mandarle a ese potencial lead, a ese potencial cliente para empezar a ofertarle a vender y poco a poco ir eliminando objeciones e ir quitando esa fricción para cuando él se sienta necesario de estarse nutriendo de tu contenido en formato largo o formato corto. Cuando pasas a generar una llamada, va a llegar mucho más familiarizado con tus métodos y con tu manera de mostrar las diferentes cosas. ¿Listo? Como les digo, esto más adelante poco a poco lo estaremos viendo con diferentes casos. Aquí es como un ejemplo a grandes rasgos. Ahora vamos con la creación bueno, perdón. Ahora venimos acá. Hay algo que estos dos generan, que es el tráfico, como se les comenté. Aquí la distribución la controla TikTok, Instagram y esto, pero igual todos pueden crear, todos generan tráfico. Y todas estas plataformas pueden hacer dos grandes cosas: generar tráfico orgánico o tráfico ads. Sí, también el correo electrónico tú puedes pagar para hacer ads y bueno, diferentes cosas. Pero bueno, no vamos a entrar en profundidad en ese tema de ads para email porque ese es otro mundo aparte. Pero tanto YouTube, TikTok y Instagram de formato corto puedes hacer ads. Y puedes hacer tanto contenido orgánico en alguna de estas tres plataformas como en YouTube o puede hacer contenido antes, como lo hicimos anteriormente. Ahora, hay muchos gurús de turnos que van a salir que no es necesario que hagas todo este montón de cosas, que no hagas YouTube, que no hagas TikTok, que no hagas Facebook, solo hagas Instagram. Y me debo decir que puede ser que si hagas una sola de estas plataformas, mi recomendación que hagas Instagram y Facebook, o Instagram nada más, y TikTok poco a poco la vas calentando de la cuenta, pero yo sí te diría que es muy recomendable que si hagas YouTube, porque créeme que va a ser bastante necesario. O sea, no lo hagas, YouTube no lo hagas como un tema de generación, de adquisición de leads, sino más de nutrición, pero igual también te va a dar tráfico, ¿sabes? Y lo que yo he visto de los grandes, de los mentores que he tenido, de los que tengo actualmente y de los grandes que saben hacer muy bien las cosas, combinan ambos. Y esto es más, obviamente más adelante, porque esto es otra carga más operativa si haces ambos. Pero lo ideal es que a futuro, si quieres escalar mucho más y hacer diferentes cosas, es que hagas los dos tipos de generación de tráfico, sea orgánico, ads principalmente, que sea
Meta Ads, obviamente. Meta Ads no, sino Meta Business, y que literalmente venga todo el tráfico va directamente pues tanto a tu Instagram, y con los videos de YouTube van nutriendo a la audiencia, utilizándolos como lead magnets y como formas de ir poco a poco educando y quitando las objeciones. Como les digo, esto lo veremos mucho más adelante. Adicional, los ads no los utilizaría en YouTube ni tampoco en TikTok de momento, porque no he visto ninguna estrategia que sea tan funcional como eh, Meta Business, que creo que es la mejor plataforma de momento para generar ads, aparte de Google, yo iba a decir. Bueno, y ahora vamos a cómo podemos empezar a monetizar. Bueno, hay dos grandes formas de empezar a monetizar. Y esto obviamente va combinado tanto a la generación de contenido, sea orgánico de ads, pero bueno, vamos punto por puntos. Primero, muchas veces hay personas que tienen un Instagram, que como les digo, principalmente ojalá sea por Instagram, que estén también creando contenido, o sea, la fuente principal de contenido en formato corto, es que podemos hacer dos grandes cosas. Si el experto o la persona que no tiene quizás o esté vendiendo muy poco, o no sabe cómo vender o cómo validar más su oferta, por lo general lo que hacemos con los clientes, con las personas que yo he trabajado, que he visto, con las colaboraciones que he hecho, es que por lo general hacemos un lanzamiento, por ende por historias de Instagram. Obviamente este método sí es famoso, me imagino que sabrán pues David Turo, si no lo conocen por menos, pueden investigar quién es él. Él hizo muy famoso el tema del lanzamiento por historias de Instagram, lo cual nos puede generar un pico de facturación que luego podemos llegar a invertir acá, que este es como el principal objetivo, en Evergreen, o crear una comunidad. También, si tienes una lista de correo electrónico, también se puede hacer un lanzamiento por correo electrónico. Requiere un poquito más de trabajo, pero es totalmente posible porque lo he visto de otros compañeros que lo han logrado hacer. Y más si combinan ambos, pues mucho mejor. Pero para no tantas complicaciones, este se puede hacer totalmente orgánico con una cuenta Instagram que supere más de los 2.000 seguidores. Quizás sea el requisito mínimo, que su cuenta sea constantemente publicando contenido. ¿Para qué? Pues para generar un pico de facturación y luego validar la oferta, mirar si hay objeciones, hacer iteraciones correspondientes al infoproducto o al servicio que ofrece, para luego que empezar a apuntarle máximo al evergreen. Pero también aquí les quiero comentar algo. Hay diferentes formas de monetizar, que también son como las BSL landing o las landing, los webinars directos o los uno a uno. Bueno, también hay temas que veremos más adelante, high ticket o low ticket, pero les voy a comentar aquí algo bastante impresionante que también yo he estado viendo en mis mentores y las personas que saben hacer esto. Los más grandes y los más astutos saben combinar diferentes de estos sistemas, obviamente básicos, sin tanta operatividad. Lo único que requieren es el capital intelectual, o sea, ellos mismos, o el capital humano, una persona que sepa hacerlo. Y lo que yo he visto de varios mentores es que combinan lanzamientos por historias de Instagram, por ejemplo, o por correo electrónico, para enviarlos, por ejemplo, a una comunidad para generar recurrencia. O sea, ahí está el Evergreen, donde se conectan esos dos. Y dentro de esa comunidad, dentro de ese Evergreen, ofrecen muchas veces una escalera de valor, que es otra forma, son modelos monetarios que vas escalando sobre los sistemas del experto, la persona que está ofreciendo el servicio, el infoproducto. Y pues nada, entonces te ofrecen un ticket. Por lo general, estos tienden a ser un ticket bajo, un ticket medio, y por lo general este tiende a ser un ticket bastante alto. Ahora, vuelvo y repito lo mismo. Van a haber muchos gurús, muchos expertos que van a decir que no hagas lanzamientos porque quema la audiencia, que los BS y los landing ya no sirven, que los webinars, los directos tampoco sirven, que uno no escala mucho, que es mejor que hagas Evergreen, y otros van a decir que no hagas Evergreen, que mejor hagas comunidad. Pero yo te voy a decir que lo más audaz y lo más inteligente, como te lo mencioné anteriormente, tienen la habilidad y la capacidad de ver cómo conectar todo esto y hacerlo funcionar y amplificar mucho más su facturación sin quemarse, sin estresarse muchísimo más. Tienen un lead mucho más cualificado, porque recuerda que es más fácil volverle a vender algo a una persona que ya te compró anteriormente. Entonces, imagínate. Igual, sí te recomiendo que empieces con una de estas maneras de facturación. Lo ideal es que no te lances por temas tan complejos que ya vamos a explicar. La siguiente forma, que es la entrega, el servicio o el delivery, que aquí viene el punto, que es la entrega del servicio o el producto. Bueno, aquí yo puse un poco el producto físico porque tengo experiencia en eso, pero simplemente voy a decir a grandes rasgos que el producto físico se compone de la logística, la distribución y el manejo de inventarios, ¿sabes? Pero no voy a entrar a profundidad. Esto quizás si alguien lo necesita, si lo pregunta en los comentarios, pues puedo dar una clase específica en cuanto a producto físico, que va asociado con temas de redes sociales. También lo puedo explicar porque tengo bastante experiencia sobre esto. No soy un experto, pero conozco bastante el campo. Igual lo quería dejar por aquí para que veas. Pero también lo puse porque quiero que entiendas que más que todo estos dos conceptos se aplican totalmente a lo que es la distribución
y la logística, pero ya no estamos hablando de producto físico, no estamos hablando de algo tangible, estamos hablando de los flujos de información o la logística de la información y la distribución de los mismos servicios. Que aquí viene un tema más de carga operativa, que es un tema más de bricolaje, o sea, de cómo yo entrego mi servicio. Entonces, aquí hay tres grandes conceptos que conectan con estas tres maneras de cobrar, que es lo que les decía anteriormente. Es que, bueno, están en inglés, pero yo se los voy a decir en español para que lo puedan entender. Que es, significa yo lo hago todo por ti o lo hago para ti, donde tú haces un 10% hasta un 5% de todo el trabajo que se tiene que hacer y yo hago el 90% de todo el trabajo para que tú puedas generar, para que se puedan generar los resultados. Este por lo general tiende a ser siempre a veces un high ticket, a veces un ticket medio si recién estás iniciando, pero por lo general siempre va a ser un high ticket. Y luego viene este que es un hecho contigo, donde ambos hacemos un 50% del trabajo. Obviamente estos tienen derivados, o sea, tienen otras variables, pero aquí estoy hablando de grandes rasgos, ¿sí? No voy a entrar en variables. El hecho contigo es donde muchas veces se ofrece un ticket, medio ticket y a veces también un high ticket, ¿sí? Y luego por último viene el hazlo tú mismo, ¿sí? Donde yo te doy toda la información, te doy plantillas, te doy un roadmap, te doy el blueprint, lo que sea. Por lo general muchas veces tiende a ser un low ticket, pero también yo he visto ticket medio o un high ticket. Ahora, si tú eres una persona que todavía no está facturando, que todavía, o está facturando poco porque a veces vende, a veces no, lo ideal es que te mantengas en busques que alguien lo haga para ti o busquen con quién hacerlo, o sea, tener alguno de estos dos. Y hazlo tú mismo, lo ideal es que cuando ya tengas validado mucho más tu oferta, tu método, tu metodología y que veas que después de 10 a 15 personas ves que siempre se cumple la misma premisa de tu método, ahí sí puedes crear un grupo que sería lo más adecuado. Puedes hacer un low ticket, un ticket medio y luego colocar una escalera de valor en el cual puedes pasar en donde tú trabajas con esa persona o directamente tú le haces todo el trabajo uno a uno y donde la persona pues obviamente ejecuta y tú le das seguimiento. Entonces pues nada, si ustedes miran, por eso puse también todo esto por acá, que a veces se nos olvida todo este flujo de información, porque también aquí va un tema de entrega, de delivery, de onboarding, también va un tema de capacidad operativa. O sea, de cómo tú puedes entregar el servicio, cuántos clientes tú puedes llegar a entender, si tienes una sola oferta, por un solo servicio, por un solo producto, por una sola entrega. Que eso también lo vamos a hablar un poco más adelante, que es la logística de la información de esto o la entrega, el delivery de estos servicios o infoproductos. Pero bueno, a grandes rasgos lo que te quería mostrar aquí es que monetizar las redes sociales depende de dos grandes rasgos, que son el marketing y las ventas. Obviamente, ¿para qué? Para un contenido que es educativo o business, que esto no aplica obviamente para contenido de entretenimiento y que esto se deriva obviamente en generación de tráfico, de leads, de comunidad, que existen diferentes formas de monetizar y tienes que mirar cuál es la mejor que se acerca a tu nicho, a tu mercado y adicional, cómo es la entrega del servicio y el producto. Entonces, pues nada, espero que este video les haya interesado, les haya gustado. Voy a ir poco a poco mejorando un poco más, trayendo casos de estudio y ojalá a ustedes les puedan servir. Ojalá haya motivado pues también a los que no conectan tanto con el contenido business, sino con el contenido de entretenimiento, pues no les corto las alas, sino que también lo motiva a que usted pueda hacer lo que usted sienta que es lo más correspondiente, pero recuerde que yo me enfoco en esto. Mis servicios van más enfocados en contenido educativo o de business. Entonces, pues nada, espero le haya gustado. Recuerde que mi objetivo con estos videos es que usted pueda aprender, que usted pueda entender cómo funciona a grandes rasgos, bajo mi experiencia, lo que es la generación, la monetización, la generación de contenido, bueno, los diferentes bricolajes y combinaciones que hay en estos sistemas, y que lo ideal es que usted tenga solo una oferta, una sola entrega de servicio, una sola logística de información y un solo onboarding y un solo delivery, ¿sí? Entonces, pues nada, si le interesa mi forma de ser, de pensar, de cómo muestro las cosas, y si crees que pues tienes una oferta validada o tienes algo para hacer con tu Instagram o donde estés creando contenido, puedes agendar una llamada que está ahí abajo en la descripción de este video de YouTube. Y pues nada, entonces nos estaremos viendo pronto. Chao, chao.